Hoy no vamos a hablar de un asesinato, no hay una investigación policial como las que estamos acostumbrados a recorrer aquí, pero lo que vas a escuchar también es un crimen, un caso que durante años se ha descrito como el experimento prohibido, un caso real que puso a prueba una de las preguntas más incómodas de la psicología. ¿Qué nos hace humanos realmente? En 1970, una niña fue encontrada en condiciones que parecen imposibles de creer. Había pasado toda su vida aislada, sin contacto, sin lenguaje, sin mundo. Y lo que vino después no fue solo un intento de salvarla, también fue para muchos una oportunidad. Científicos, médicos y psicólogos vieron en ella algo más que una víctima, vieron un experimento. Y ahí es donde este caso deja de ser solo una historia de abuso y se convierte en algo mucho más incómodo, una línea borrosa entre la ayuda y la explotación. Hoy abrimos un expediente diferente, uno que no habla solo de lo que le hicieron a una niña, sino de lo que fuimos capaces de hacer después. Este es el caso de Ginny, el experimento prohibido. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Susan Willy, o como se conoce Ginny Willy, nacida el 18 de abril de 1957, es el nombre que las autoridades del estado de California le dieron a una adolescente descubierta en la ciudad de Arcadia de manera fortuita el 4 de noviembre de 1970. La joven vivía con sus padres y un hermano mayor llamado John. Antes que Ginny, la pareja había tenido dos bebés que no sobrevivieron. El término Genie, según la doctora Jean Butler, una de las especialistas que trabajaron con la niña, viene de la idea de un espíritu mágico encerrado en una botella esperando a salir. El matrimonio, formado por Irene y Clark Willy, sufría de frecuentes desavenencias. Irene padecía problemas de visión graves derivados de cataratas y otras complicaciones oculares. Clark, por su parte, quien era considerablemente mayor que Irene, mostraba un comportamiento violento, controlador y profundamente inestable, y ejercía abusos físicos y psicológicos sobre su familia. Alrededor de los 20 meses de edad, Ginny comenzó a sufrir un aislamiento extremo. También presentaba problemas físicos como una dislocación congénita de cadera. Un médico sugirió que la niña podría tener algún tipo de retraso en el desarrollo, algo que Clark interpretó de forma paranoica, llegando a creer que las autoridades podrían quitarle a su hija. A partir de ese momento, decidió aislarla del mundo, confinándola en una habitación y privándola de estímulos casi por completo. Desde entonces y hasta los 13 años, Ginny pasó la mayor parte de su vida encerrada en una habitación, muchas veces atada a una silla con un orinal incorporado. Para dormir era colocada en una especie de cuna cerrada o estructura similar a una jaula. Clark no permitía que Ginny hablara ni emitiera sonidos, castigándola si lo hacía, lo que redujo su desarrollo del lenguaje prácticamente a cero. Su estimulación, tanto social como sensorial, fue extremadamente limitado. Su alimentación era muy deficiente y poco variada, y dependía completamente de los adultos para comer. El acceso a Ginny estaba estrictamente controlado por su padre, lo que le limitaba enormemente la interacción con otras personas, incluida su propia familia. Los objetos a su alcance eran mínimos y poco estimulantes. La comunicación con ellas se reducía a órdenes simples como no, basta o para. Cuando fue descubierta con 13 años, apenas comprendía unas pocas palabras y no había desarrollado un lenguaje funcional. Aunque Ginny sufría el aislamiento más extremo, el resto de la familia también vivía bajo el control de Clark, en un ambiente de miedo constante. El 4 de noviembre de 1970, Irene huyó de la casa junto a sus dos hijos. Desorientada y con graves problemas de visión, acudió a una oficina de asistencia social en Temple City,
en busca de ayuda. La trabajadora social que les atendió percibió inmediatamente que el comportamiento de Ginny no era el esperado para su edad. En un primer momento pensó que podría tratarse de un caso de autismo. Ginny emitía sonidos incomprensibles, evitaba el contacto visual y mostraba posturas corporales extrañas. Su apariencia física también era llamativa. Parecía mucho más joven de lo que era, llevaba pañales y tenía dificultades para caminar con normalidad. Al descubrir que tenía 13 años, la situación fue comunicada a las autoridades, que intervinieron de inmediato. El Estado asumió la custodia de Ginny y sus padres fueron acusados de abuso y negligencia extrema. Antes de que pudiera ser juzgado, Clark Wiley se suicidó de un disparo, dejando una nota en la que escribió: «El mundo nunca lo entenderá». Tras su rescate, Ginny comenzó un proceso intensivo de rehabilitación bajo supervisión médica, psicológica y lingüística. Investigadores como Susan Curtis y David Rigler estudiaron su caso, que ofrecía una oportunidad única para analizar el desarrollo del lenguaje tras una privación extrema. Con el tiempo, Ginny logró aprender nuevas palabras y construir frases simples, pero nunca alcanzó un dominio completo del lenguaje. Sin embargo, tras varios años, el Instituto Nacional de Salud Mental decidió retirar la financiación al considerar que los avances científicos no eran concluyentes. Sin estos recursos, el equipo se disolvió y el tratamiento se interrumpió. Esto dejó en el aire hasta qué punto Ginny podría haber seguido progresando. Tras una serie de conflictos legales, su madre recuperó brevemente la custodia, pero poco después Ginny pasó a vivir en distintos centros de acogida. En algunos de estos lugares sufrió nuevas situaciones traumáticas, lo que provocó importantes regresiones en su comportamiento y en su capacidad de comunicación. Perdió gran parte del lenguaje que había adquirido y volvió a un estado de aislamiento casi total. A día de hoy, su vida permanece protegida por la privacidad. Se cree que reside en una institución en California alejada del foco público. El caso de Ginny supuso un punto de inflexión en la psicología y la lingüística. Su situación permitió estudiar los efectos de la privación extrema en el desarrollo humano. Investigadores trataron de analizar cuestiones como la relación entre genética y entorno, o si el lenguaje es una capacidad innata o aprendida, en línea con teorías como la de Eric Lenneberg. Ginny logró adquirir vocabulario y cierta capacidad comunicativa, comparable en algunos aspectos a la de un niño pequeño, pero nunca desarrolló una gramática compleja. También se observaron patrones atípicos en el procesamiento cerebral, con un desarrollo no habitual de las áreas relacionadas con el lenguaje. A nivel conductual, Ginny presentaba dificultades para regular sus emociones, con episodios de frustración que expresaba de forma física. Su desarrollo motor también se vio afectado por años de inmovilidad, lo que dificultaba su forma de caminar. Además, mostraba problemas en el control de esfínteres y en habilidades básicas de autonomía, consecuencia directa del aislamiento prolongado. A pesar de los avances iniciales, la interrupción del tratamiento impidió conocer hasta dónde podría haber llegado su recuperación. El caso de Ginny ha sido descrito como el experimento prohibido, no porque fuera planificado, sino porque representó una oportunidad única y profundamente incómoda para la ciencia. Su historia puso a prueba teorías como la del periodo crítico del lenguaje y evidenció los límites éticos de la investigación cuando se trabaja con seres humanos en situaciones de extrema vulnerabilidad. La línea entre ayudar y estudiar nunca estuvo del todo clara, y este dilema sigue siendo hoy una de las partes más inquietantes de su historia. Y al final, la historia de Ginny no es solo la historia de una niña encerrada en una habitación, es la historia de lo que ocurre cuando el ser humano crece sin amor, sin lenguaje, sin contacto, sin nadie que le enseñe que el mundo puede ser un lugar seguro, porque Ginny no solo fue víctima de su padre, también lo fue en cierta forma de quienes vieron en ella una oportunidad única, un experimento irrepetible, una respuesta a preguntas científicas que nunca debieron buscarse así. Durante un tiempo pareció que todo iba a mejorar, que aprendería, que avanzaría, que quizá podría recuperar algo de lo que le arrebataron, pero no fue así. Pasó de un encierro físico a otro más silencioso, el de ser observada, analizada y finalmente olvidada. Ginny nos dejó algo más que datos sobre el lenguaje o el desarrollo humano. Nos dejó una verdad incómoda.
que el conocimiento, cuando se separa de la empatía, también puede hacer daño. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.